Contándoles una historia acerca de, bueno, quién sabe el título de este mensaje. El título de este mensaje es El espíritu de excelencia. Quiero comenzar con esta historia. Había un hombre llamado Carlos que él siempre asistía a su trabajo de manera puntual. Era una persona que hacía lo que le encomendaban al pie de la letra. Todo lo que le decía lo hacía bien. Y cierto día Carlos se levanta molesto y va hacia el jefe porque él nota que Francisco, el nuevo, lo habían ascendido a gerente y Francisco apenas tenía 6 meses y él decía: yo tengo 5 años aquí trabajando y a Francisco lo ascendieron y a mí no. Entonces voy a ir a reclamarle eso al jefe. Entonces cuando él llega y se encuentra con el jefe, digo: vengo a decirle algo, tengo alrededor de 5 años aquí y me gustaría saber por qué no me han ascendido al cargo. Antes de terminar la frase, lo interrumpe el jefe y dice: ya va. Antes de continuar con esta conversación, necesito un favor tuyo. Quiero darle de comer a los trabajadores, pero sabes, no sé si hay naranjas disponibles en la tienda del frente. ¿Tú podrías ir a esa tienda a averiguarme para ver si hay naranjas disponibles? Bueno, entonces Carlos obedece como siempre lo había hecho y va y hace la encomendación. A los 5 minutos está de regreso y el jefe le pregunta, le dice: ¿qué noticias me trae? Y Carlos le dice: sí, hay naranja. Ok, el jefe le pregunta: ¿a qué precio? No pregunté. ¿Hay suficiente para todo el personal obrero? No sé, pero yo creo que... Ya va, espérate un momento. Manda a llamar a Francisco. Le manda a hacer la misma encomienda a Francisco, pero Francisco, a diferencia de Carlos, llega 10 minutos tarde. Entonces, cuando llega Francisco con el jefe, le pregunta: Francisco, ¿qué noticia me tiene? Y entonces Francisco le dice lo siguiente: señor, sí tienen naranja, las tienen a $5 por kilo. Hay las suficientes para todo el personal obrero. Caminé un poco más allá para llegar a otra tienda que al parecer tenía un remate de 2 kilos de naranja por $8. Si compramos en cantidad, nos harían un descuento del 15%. En tal caso que usted no quiera naranja, también hay durazno, 5 kilos por $8. Acabo de dejar apartado las naranjas de los duraznos en caso de que usted escoja cuál desea de las dos. Entonces el jefe le dice: ya, está bien, Francisco, anda a seguir haciendo lo que estabas haciendo. Y se le acerca a Carlos: ¿qué es lo que me estabas diciendo? Nada, dijo Carlos, y se fue. Esta historia, esta pequeña historia, nos enseña que muchas veces nosotros buscamos puestos en nuestras vidas, el cual no corresponde a nuestra forma de actuar, nuestras actitudes. Entonces vemos aquí, en el caso de Carlos, según él, según su percepción, él merecía ascender al puesto de gerente. Según su percepción, porque él creía que estaba haciendo bien su trabajo, era puntual, hacía las cosas que le encomendaban. Sin embargo, vemos el otro resultado, que es Francisco, que solamente en 6 meses fue ascendido, porque Francisco hizo algo que Carlos no hacía. Carlos hacía lo que le mandaban, pero Francisco siempre iba más allá. Siempre corría la milla extra. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver en el caminar de nuestras vidas es que la excelencia produce fruto en nuestra vida de una manera mucho más rápida. Entonces, para comenzar con esta introducción, yo quiero decirles: mi nombre es Marvin Mejía. Para los que no me conocen, estoy aquí bajo la misericordia del Señor. Y bueno, soy del equipo audiovisual, pero el Señor tuvo la dicha de ponerme el día de hoy y esperemos que el Señor tenga misericordia de mí. Si cometo algún error, les pido perdón por adelantado, porque tampoco es que tengo mucha experiencia acá. Entonces, bueno, el tema de hoy tiene que ver con el espíritu de excelencia. Sabemos que cuando hablamos de excelencia es un valor agregado. No es lo mismo que yo le diga a él: lo que haces está bien, a decir lo que haces es excelente. Cuando a ti te hacen un trabajo y tú dices está bien, sí, es regular, está bien, pero no es lo mismo cuando tú dices excelente. O sea, ese excelente, esa palabra agrega una capa más de valor. Es como si ese trabajo o el resultado de ese trabajo tuviera algo más que me satisfació más allá de lo que yo esperaba. Y que en esencia la excelencia es un resultado que rompe las expectativas. Es decir, yo tenía expectativas de algo, pero esto resultó mejor de lo que yo esperaba.
Entonces, cuando nosotros vemos algo que supera nuestras expectativas, nosotros llegamos a la conclusión de que eso es excelente. Eso fue más allá de lo que yo esperaba. De repente, yo necesitaba que podaran el jardín, pero de repente terminaron pintando la casa completa. Y yo, oye, eso fue más allá de lo que yo esperaba. Excelente. Entonces, ese resultado, de alguna manera, impacta mi interior. Entonces, si pudiéramos hablar de un concepto de excelencia, sería lo siguiente: cualidad o virtud de una persona para actuar según los estándares de expectativa, incluso de superar dicha expectativa. Ahora, una de las cosas que dice el título es espíritu de excelencia. Yo quisiera aclarar, porque siempre hay una persona que se levanta, no, ya están hablando de espíritu. Entonces, para aclarar, cuando hablamos de espíritu, esa palabra tiene varias connotaciones, por lo menos yo conozco dos. Espíritu como un ente sobrenatural, abstracto, que posee a las personas, eso es un espíritu. Pero también, cuando hablamos de espíritu, hablamos de características o atributos. Por ejemplo, fulano de tal tiene espíritu humilde. O sea, no es que hay un espíritu que se llama humilde. No es que vamos a ir a reprender un espíritu que se llama humilde. Es que cuando hablamos de espíritu de humildad, es que tiene características que se asemejan a la humildad. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros hablamos de espíritu de excelencia, no nos estamos refiriendo a que hay un espíritu que posee a las personas, sino a las características que una persona puede manifestar en base a sus atributos personales. Entonces, para aclarar eso, para que todos entendamos cuando yo me refiero al término espíritu de excelencia. Entonces, bueno, para poder, si todos estamos claros con eso, podemos avanzar al mensaje. Este mensaje está reflejado en Daniel capítulo 1. Este capítulo es muy largo. Voy a tratar de resumirlo, voy a parafrasear, porque de verdad que pudiera ser muy largo para muchos de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un rey llamado Nabucodonosor, que era muy poderoso. Tenía un reino muy poderoso, era el rey de Babilonia. Y él termina invadiendo Jerusalén. Entonces, cuando esto pasa, termina destruyendo aquella ciudad. Y dentro de esa ciudad había un grupo de jóvenes que eran hijos de los príncipes. Pudiéramos llamar como personas que tenían acceso no solamente a riqueza, sino a educación, a muchos beneficios que le aportaba en ese momento el reino de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén. Entonces los llama la Biblia como los hijos de los príncipes, del linaje real. O sea, sabemos que son personas que venían con educación, con enseñanza. Entonces, estas personas venían de alguna manera preparadas porque iban a ser el futuro relevo de, en ese entonces, Jerusalén. Pero como este rey invadió aquella ciudad, terminó trayéndose ese grupo de jóvenes con la intención de que le ayudaran a mejorar su reino. Entonces, pudiéramos decir que estas personas iban de manera cautiva. Es decir, esta persona destruyó su ciudad y los llevó de manera cautiva a su reino para que pudiera mejorar el reino de Babilonia. Entonces, cuando pasa esto, comienza, el rey le da una encomienda a uno de sus encargados que se encargaría de preparar a estos jóvenes en comida, en alimento. O sea, él tenía que encargarse que a esos jóvenes no le faltara nada, porque obviamente ellos iban a ayudar a la construcción del imperio del rey. Entonces, el rey le da un tiempo determinado de 3 años. El rey le dice, te voy a dar 3 años para que tú me los prepares y dentro de 3 años tú los vas a traer a mí y ellos comenzarán a servirme para construir el reino. Entonces, aquí comienza lo central de este mensaje. Sin embargo, la Biblia nos hace entender que hubieron 4 personas que destacan dentro de esta historia. Y una de esas 4 personas, el primero es Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que más adelante se le conoce a los otros 3 como Sadrach, Misael, Mesac y, Sadrach, Mesac y Abednego, y Beltasar, que era Daniel. O sea, les cambiaron hasta el nombre. Y una de las cosas que comienza en el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel es: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Qué es lo que pasa? Había una comida determinada que ellos tenían que comer, que el rey había puesto para que ellos se alimentasen. Pero Daniel, al ser una persona que comienza a actuar de manera distinta,
él decide en su corazón decir, no, yo no me voy a contaminar con esa comida. Yo me voy a abstener o voy a sacrificarme de comer todos esos deleites o esos manjares que el rey nos va a proporcionar. Entonces, en base a esto, el eunuco se preocupa, que es el encargado de ese grupo de personas. Dice, pero si tú haces eso y el rey ve tu semblante y te ve decaído, porque imagínate una persona que no coma, ¿cómo hago entonces? Cuando yo me vaya a presentar con el rey y te vean así paliducho, me van a cortar la cabeza. Entonces, tú tienes que comer, a juro. Tienes que comer porque si no me cortan la cabeza. Sin embargo, a causa de que Dios puso una gracia en Daniel, el eunuco de alguna manera cedió a los términos de Daniel. Porque Daniel le dice, vamos a hacer una cosa. No es que no voy a comer, pero tú lo que vas a traerme legumbres y agua. O sea, ya yo no voy a comer ese pollo, esos chicharrones, el vino, no, nada de eso me lo vas a dar. Me vas a dar puro legumbre y agua. Y vas a probar. En 10 días tú vas a ver resultados. Si tú ves resultados contrarios, entonces ahí sí, yo voy a acceder a tus términos. Pero si tú ves lo contrario y ves que tenemos razón, entonces ahí tú nos dejas tranquilos. Bueno, el encargado accedió a los términos de Daniel. Y resulta que a los 10 días, obviamente, se le veía mejor semblante de lo que era a Daniel y a los otros 3 siervos. Y bueno, entonces sigue esta misma metodología hasta que llegan los 3 años que tiene que presentar estos siervos al rey, el eunuco o el encargado. Y resulta que en este proceso, dice la Biblia, a estos muchachos, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en visión y en sueño. Tanto fue así que a partir de aquí comienza una historia muy diferente en la vida de Daniel, hasta el punto de que cuando todos leemos esa parte del libro de Daniel, entendemos que Daniel comienza a destacar dentro de todo ese libro y comienza a manifestarse su obra a través de lo que él hacía. Entonces, como que la Biblia en este primer capítulo nos dice muchas cosas. Lo primero es que está hablando de estos 4 personajes. Habla de 4 personas que destacan dentro de un grupo. Vemos que, por ejemplo, fueron cautivos. La Biblia no especifica números, pero vamos a ponerle un número para tratar de reflejar lo que quiero enseñar. Supongamos que en esta cautividad fueron 100 personas, 100 jóvenes. Se llevaron a 100 jóvenes. Pero la Biblia destaca 4 solamente. Y a mí me llama la atención porque lo que hace que destaque Daniel y compañía no es porque la Biblia simplemente quiera decir que ellos destaquen, sino por la actitud que tuvo Daniel. Y es en el versículo 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Es decir, que todas las manifestaciones que vamos a ver después, todos los beneficios, los frutos que vamos a ver después en Daniel y en las 4 personas, todo el respaldo de Dios hacia esas personas que vamos a ver en todo el libro de Daniel, comienza en el versículo 8. Y depende de la actitud que tomó Daniel. Es decir, sin un versículo 8, este libro no hubiese existido. Y aquí comienza el primer principio de la excelencia, que es la diferencia que marca la diferencia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y al cabo de 10 días vieron resultados a su favor. Tanta era la inteligencia y la sabiduría que había en ellos que distinguieron dentro de la multitud. Daniel marcó la diferencia. Una de las cosas que vamos a ver en una persona de excelencia es que es una persona que tiende a destacar dentro de una multitud. Las personas que buscan hacer siempre las cosas excelentes, por lo general, sus resultados los tienden a promover dentro de un grupo de multitud. Nos encontramos en un mundo donde hay que hacer lo que se pueda para poder sobrevivir. Nos encontramos en un mundo donde cualquier resultado vale. Nos encontramos en un mundo donde la mediocridad es la norma. Si todo el mundo llega tarde, yo también llego tarde. Si todo el mundo es impuntual, yo también soy impuntual. Si todo el mundo hace esto, yo hago esto. Pero yo hoy les quiero dar una clave. Lo número 1 es que ustedes no son todo el mundo. Ustedes son seres independientes y creación de Dios. Entonces, una de las cosas que van a influir sobre mi vida son las decisiones que yo tomo. Si todo el mundo se lanza por un barranco, yo me voy a lanzar.
No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las decisiones que nosotros tomamos afectan a nuestra propia vida. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por la presión social de lo que hace todo el mundo. Si todo el mundo dice grosería, yo también, porque tengo que encajar. No. Una persona de excelencia tiende a marcar la diferencia donde se encuentra. Si todo el mundo roba, yo voy a robar. No, yo soy diferente y yo tiendo a marcar la diferencia porque en mí y en usted está un espíritu de excelencia. Entonces, ese es el primer paso. Una persona de excelencia o una persona que tiene espíritu de excelencia tiende a marcar la diferencia. Y esa diferencia con el tiempo será notable. Entonces vemos en el caso de Daniel que esa actitud que él tomó fue lo que hizo que lo destacó en el libro. Esos 4 destacaron fue por esa actitud que tomó Daniel de no contaminarse con la comida del rey. Pongámonos en el contexto de la cita bíblica. Primero, ellos son cautivos. O sea, no había manera de yo decidir o imponer mis términos, porque yo soy prisionero. Entonces yo pudiera alegar, decir, bueno, yo soy al igual de los otros 100, yo también soy prisionero, entonces no es mi culpa, ellos nos obligaron a comer la comida, etc. Pero si hubiese pasado esto, tal vez no hubiese existido el libro de Daniel. Lo que hizo que ese libro existiera fue la decisión que tomó Daniel, de decir, no, yo no soy igual al resto. Todos veníamos con la misma sabiduría, todos somos de linaje real, todos tenemos la inteligencia, incluso conocimiento en ciencia, pero no todos tuvieron el mismo resultado, porque no todos actuaron de la misma manera. Hubieron solamente 4 que tomaron una decisión distinta al resto y eso marcó una diferencia. A tal punto que ustedes van a ver los frutos que se le produjeron a Daniel en su vida. Pero eso es lo primero. Lo primero es marcar la diferencia. Lo segundo, yo quisiera decirle a ustedes que somos nosotros quienes escogemos ser excelentes. La excelencia es un paso que nosotros mismos decidimos dar. ¿Por qué? Porque la excelencia se trata de ser mejor a lo que yo era. La excelencia no se trata de ser mejor que fulano o sutano, no. Se trata de yo hacer las cosas mejor que lo que yo pueda. Es decir, si yo antes los hacía de una manera, voy a tratar de mejorar en esa área. Porque eso es lo que yo busco, mejorar. Una persona que tiene espíritu de excelencia busca las maneras de mejorar y mejorar. Es autocrítico, es autoanalista, busca la manera de cómo mejorar en sus áreas. Entonces, una de las cosas que vamos a entender de una persona que tenga ese espíritu de excelencia es que la persona escoge serlo. O sea, nadie se lo pone, nadie se lo impone, no es una obligación tampoco. Pero es la persona que en su interior decide ser excelente. ¿Por qué? Porque de repente quiere seguir creciendo, porque la persona anhela resultados diferentes, porque la persona a lo mejor está harto de estar estancado, estar en el mismo lugar y dice, necesito un cambio en mi vida, necesito avanzar, necesito crecer. Y en ese proceso surge esa decisión de quiero hacer las cosas mejor. Quiero hacer mejor de lo que era antes. Entonces no se trata de ser mejor que los demás, sino mejor de lo que yo era antes. Y quien escoge ser excelente soy yo y usted. Así que yo quisiera pedirle a usted que repita conmigo, yo escojo ser excelente. Yo escojo ser excelente. Porque quiero crecer. Porque quiero crecer. Amén. Denle un aplauso al Señor. El tercer punto es que cuando una persona de excelencia comienza a hacer las cosas bien, se convierte en un ejemplo a seguir. La gran mayoría lo va a ver como un líder o como un ejemplo a seguir, porque una persona de excelencia tiende a influir sobre los demás. Miren, en el caso de Daniel, por ejemplo, su actitud, su decisión influyó sobre los otros 3. E hizo no solamente que influyera sobre los otros 3, sino que también influyó sobre los reyes que lo vieron y dijeron, no, este muchacho tiene potencial, vamos a ponerlo al lado del gobierno, a administrar los bienes y los recursos del gobierno, porque este muchacho tiene algo. Entonces eso automáticamente convierte a Daniel como un ejemplo a seguir, porque sus frutos nos lo demuestran. Daniel era el tipo de persona que tú lo ponías en un gobierno y te hacía las cosas bien, rendía. ¿Por qué? Porque tenía ese espíritu de excelencia. Una de las cosas que yo les quiero decir a todos ustedes
es que muchos creen que la forma de honrar a Dios es a través de solamente venir a la iglesia a orar. Pero no, una forma de honrar a Dios también es a través del trabajo que nosotros hacemos, a través de las obras que nosotros hacemos, a través de nuestra conducta, de cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque muchas personas nunca van a leer una Biblia. Muchas personas nunca van a venir a una iglesia, pero van a ver a Dios en ti. Y a través de nuestras obras, a través de cómo nosotros nos comportemos, ellos llegarán a la conclusión de que el Dios de nosotros es grande y es poderoso. Porque eso fue lo que pasó con Daniel. Yo voy a apelar aquí a los que leen Biblia. Eso fue lo que pasó con Daniel. Si tú te pones a ver y a leer, los reyes alababan al Dios de Daniel, no era porque creían en ese Dios, sino porque veían las obras de Daniel. Y a través de las obras de Daniel dijeron, oye, el Dios de Daniel es grande. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta actitud, este espíritu que tenía Daniel de excelencia, de hacer las cosas bien, nos damos cuenta que se convirtió en un vivo ejemplo para los demás. Un testimonio andante. Entonces, esa es una enseñanza para nosotros también. Buscar hacer las cosas bien a veces cuesta. Mire, hacer las cosas bien o tratar de caminar la milla extra cuesta. Pero esa es la razón por la cual no muchos lo pueden hacer. Porque mucha gente no le gusta hacer las cosas bien o mucha gente no le cuesta correr esa milla extra. A mucha gente le cuesta prepararse. A muchas personas le cuesta hacer la milla extra, esforzarse un poco de más. Y es por eso que la gran mayoría se conforma con poco o con menos. Pero Daniel, en el caso de Daniel, esos 4 personajes, ellos sí decidieron correr la milla extra. Y vamos a lo siguiente. Bueno, muchas personas dicen, bueno, es que en Daniel había un espíritu, estaba el espíritu de Dios. En ese tiempo no se le llamaba Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios. Y yo les diría a ustedes, bueno, pero es que en Sansón también estuvo el Espíritu de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de Sansón? Los que leen Biblia. ¿Cuáles fueron los resultados de Sansón? Entonces, hay otra cosa que destacó a Daniel a diferencia de Sansón. No fue solamente el Espíritu de Dios. No, yo tengo el Espíritu de Dios. Mucha gente dice, bueno, yo no me voy a preparar porque conmigo está el Espíritu Santo. O conmigo va Dios y Dios me va a ayudar. Nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas de manera excelente, porque nosotros siempre decimos para Dios lo mejor. Entonces, ese espíritu de excelencia lo puede tener cualquiera de los que estamos acá. Cualquiera que anhele resultados en su vida. Y fíjense, vayamos a la historia del inicio. Francisco fue promovido en 6 meses, mientras que el otro llevaba 5 y todavía seguía en el mismo puesto. La excelencia, yo le agregaría un título, produce frutos más rápido de lo que pensamos. Ok, y vamos al punto que quería llegar. La excelencia muchas veces se produce a través del sacrificio y el esfuerzo. Volvamos otra vez a la historia. Está Daniel y compañía. Se abstuvieron de los deleites que el rey les proporcionó. Dijeron, bueno, nosotros vamos a sacrificarnos, vamos a comer pura legumbre. ¿Por cuántos años era que tenía que preparar el encargado? 3 años. Es decir, que Daniel y compañía duraron 3 años comiendo legumbre y agua. ¿Usted se podrá imaginar eso? De repente le daba una gana de comerse un chicharroncito. Aguántate ahí. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos apartarnos de la comida del rey. Puede ser que era muy sabrosa. Puede ser que nosotros veíamos a los demás deleitándonos. Puede ser que nosotros veíamos a los demás que se gozaban, se reían. Nosotros comiéndonos comida sabrosa, deliciosa, estos manjares, y ellos comiendo pura legumbre. No saben de lo que se están perdiendo, dirían los 100. Pero entonces Daniel diría, y ustedes no saben de lo que se van a perder en el futuro. Porque en el futuro el rey vio a los demás y vio a los 4 y dijo, estos 4 me los pone aquí al lado. Y toda la promoción que ellos tuvieron no la tuvieron los otros 100. Los otros 100 se llaman los otros 100. Ni nombre, imagínate, la Biblia ni los llama ni los identifica. Los únicos que destacaron fueron los 4 que se abstuvieron. Entonces, a través del sacrificio, a través del esfuerzo, nosotros veremos recompensa en nuestra vida. Siempre, hermano, siempre. Todo logro en la vida, todo alcance de objetivo requiere esfuerzo y al final lo produce recompensa. Ok,
Una de las cosas que nosotros vamos a aprender es uno de los principios de acá, que es: Dios no responde lo que yo necesito. Dios responde lo que yo estoy preparado para recibir. Lo voy a volver a repetir. Dios no responde lo que yo necesito. Dios responde lo que yo estoy preparado para recibir. En ese proceso que Daniel y compañía se estaban absteniendo, Dios los estaba viendo. Veía a los 100 y veía, porque todos venían del mismo lugar. Todos venían de Israel. Todos eran pueblos santos, pero no todos tuvieron el mismo resultado. Porque estos 4 se sacrificaron. Es como cuando vemos una persona que dice: bueno, todo el mundo va para el evento, pero yo me voy a quedar porque tengo que preparar algo, una prédica, un mensaje. Tengo que preparar algo. Voy a sacrificar mi tiempo de comodidad para preparar algo porque es necesario seguir creciendo. De repente yo llego a la casa y está el televisor y está la Biblia. Agarro, el televisor. Es que no, el Espíritu Santo y lo que sea, él me va a tocar. No. Si yo no sacrifico en ese momento, si yo no tomo decisiones en ese momento, yo no puedo esperar resultados más grandes en mi vida. Entonces lo mismo pasa con todo en la vida. Esto no solamente pasa acá en la iglesia, eso pasa en todo. Fijamos en el caso del Francisco y Carlos, que cada vez lo voy a estar nombrando. Francisco no estaba obligado a ir a la otra tienda. Y dijo: bueno, el Señor me mandó a esta tienda y si no hay, me regreso. Pero como él tenía un espíritu de excelencia, dijo: no me voy a conformar con esto, voy a ir más allá, voy a correr la milla extra. ¿Con qué objetivo? De poder encontrar una solución para mi jefe. Imagínense esa actitud. El jefe empezó a verla. Dijo: no, yo lo tengo que promover como gerente. No porque él me lo está pidiendo, sino que su misma característica, su mismo esfuerzo lo está promoviendo a él. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en trabajo y ya son las 4, son las 5, me tengo que ir? Cuando nos corresponde hacer la milla extra, cuando nosotros queremos irnos, de repente es donde tiene que entrar ese esfuerzo extra para producir resultados extras en nuestra vida. Es muy difícil, hermano, ser promovido haciendo lo que siempre se tiene que hacer, lo que me salga. Tenemos que aprender a que si queremos ser promovidos, tenemos que caminar la milla extra. Incluso en una ocasión me tocó darle un taller a los hermanos sobre algo que se llama worship. No les voy a explicar, pero es un taller. Y yo recuerdo que en ese momento yo tenía una enorme gana de irme a ver el fútbol. Y aquí me llegaba una voz y me decía: pero tú vienes los domingos a descansar, ¿te vas a poner a trabajar también los domingos? Y yo: sí, es verdad. Yo como que les voy a decir que mire, para la semana que viene y yo me voy para el fútbol. Pero algo empezó a decir: no, pero si empiezas a procrastinar, quien no sabe qué significa procrastinar es aquella persona que pospone las cosas. No, lo hago la semana que viene, después la semana no, eso se llama procrastinar. Bueno, yo dije: no, pero si empieza a procrastinar esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encargar de esto? Y en ese momento de reflexión dije: no, tengo que terminar esta lámina. Estaba haciendo una lámina allí y el taller fue como una hora y media más o menos, ¿verdad, Franje? Pero la construcción de esas láminas duraron 8 horas. Pasé todo el día ahí. Bueno, a lo mejor muchos dirían: no era necesario hacerlo. A lo mejor le fuese dicho una charla ahí rapidito y te va a ir para el fútbol. Pero no, hay que correr la milla extra, porque si nosotros empezamos a hacer la cosa con excelencia, vamos a ver frutos en nuestra vida. Y yo quiero frutos en mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque una de las cosas del quien te va a promover a ti, tal vez no es el hombre, pero es Dios. Tal vez la gente no va a ver tu esfuerzo. Tal vez la gran mayoría no va a ver el esfuerzo que tú hagas. Pero hay uno que nunca va a perder de vista lo que tú haces, y es Dios. El esfuerzo extra que tú vayas haciendo, ya sea en el público, en el secreto, Dios siempre lo va a ver. Y Él está preparado, viéndote, analizándote. Y va a llegar un momento en que tanto es la excelencia en ti, que va a empezar a preparar plataformas para llevarte, para promoverte, para levantarte, para hacerte crecer. Hay mucha gente que se ahoga en la queja.
mucha gente que se hunde en la queja. Pero una persona que tiene espíritu de excelencia es aquella persona que busca salir de todo, de los problemas, busca de solucionar problemas y no traerlos. Entonces, nosotros, y me disculpan que me haya desviado un poco, vamos a producir excelencia a través del sacrificio y el esfuerzo. Y Dios no nos va a dar lo que pidamos, sino aquello que estamos preparados para recibir. El quinto principio, la excelencia se produce cuando corremos la milla extra, yo lo acabo de decir. Mire, hubo una historia de 2 caballos, iban a la delantera, era una carrera de caballos y los 2 caballos iban corriendo, y llega un punto en el que el primer caballo que iba en la parte principal le iba ganando al otro caballo por 10 centímetros. Los 2 eran tan rápidos, los 2 tenían capacidad, pero había uno que le iba ganando al otro por solamente 10 centímetros. Cuando pasan la pista, cuando pasan la meta, ¡chuch!, se pasa la foto. Y van a revisar rapidito la foto. Mire, sí, efectivamente, fueron 10 centímetros. El primer caballo recibió $15,000. Aparte de eso, apareció en la prensa, apareció en todos los libros de historia de esa carrera, porque la carrera fue algo mundial. Y el caballo quedaría grabado para la historia. Todo el mundo hablaría del caballo meses después, años. Hablaría mucho, se convertiría en un ejemplo para muchos y sería algo que quedaría para la historia. Sin embargo, el que quedó de segundo lugar, solamente se le pasaron una foto y ya se olvidaron de él. Pero el primero quedaría grabado para la historia, aparte que el premio era mucho mayor. Y si nosotros nos ponemos a ver la diferencia entre ambos, no fue mucho. Fueron ¿qué? 10 centímetros. Pero a veces nosotros, marcando ese pequeño esfuerzo que muchas veces Dios demanda de nosotros, o muchas veces ese pequeño esfuerzo que nosotros no queremos hacer, ese pequeño esfuerzo puede producir una gran diferencia en el resultado de nuestra vida. Y muchas veces nosotros no queremos hacer ese pequeño esfuerzo. Y es por eso que no vemos resultados en nuestra vida. Porque queremos hacer lo que todo el mundo hace. Como los demás lo hacen, yo también lo voy a hacer. Pero ¿y si marcáramos esos 10 centímetros de diferencia? Si tan solo nos esforzáramos un poco más, ahí es donde nosotros empezaríamos a ver la diferencia en nuestra vida. Entonces, en una de las cosas que he aprendido en mi vida es que un pequeño esfuerzo extra puede generar una gran diferencia en el resultado. Un pequeño esfuerzo extra puede generar una gran diferencia en el resultado. De repente a mí se me cae el papel acá. Hay una persona que está encargada de limpiar y yo digo, bueno, no tendría por qué yo recogerlo, porque ya alguien lo puede recoger. No. Si en ti hay un espíritu de excelencia, yo debería agarrar ese papel y recogerlo. ¿Por qué? Porque ese es un pequeño esfuerzo que yo estoy dando, pero ese pequeño esfuerzo puede producir un gran resultado en el futuro. ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando. En mí se están haciendo ese espíritu de excelencia, esas características que yo necesito para avanzar. Y es que una de las cosas que nosotros vamos a aprender en la Biblia es que Dios no premia la pereza, sino que premia la excelencia. Mire, hubo un acontecimiento que pasó en la Biblia con respecto a una mujer. Y es que estaba uno de los mejores criados de Abraham, que fue el encargado de irle a buscar esposa a su hijo Isaac. Dios le encarga esa tarea de, bueno, va a un sitio a buscarle esposa a mi hija. A mi hijo. Entonces va este criado y este criado pone como una especie de vellón, como unas condiciones para que ocurra algo. Él dice, bueno, la primera mujer que me traiga agua a mí y que no solamente me dé agua a mí, sino a los 10 camellos que cargo encima, esa va a ser la escogida. Bueno, resulta que él va y se encuentra aquella mujer llamada Rebeca. Rebeca ve y ve al hombre y carga un cántaro más o menos, debe ser como de este tamaño. Va, lo llena de agua y le da a aquel hombre. Pero la mujer, al ver los otros 10 camellos, dice, mira, no solamente te voy a dar a ti, sino le voy a dar a esos 10 camellos. Pónganse en el contexto de la mujer. Primero, un cántaro lleno de agua es algo que pesa.
Entonces la mujer no solamente agarró agua, lo levantó y se lo llevó a aquel hombre, sino que esta mujer lo iba a hacer 10 veces más. Guau, agarraba agua, primer camello. Guau, agua, segundo camello. Lo hizo. Tal vez esta mujer no tenía la necesidad de hacer algo así. Tal vez solamente al hombre. Pero esta mujer lo hizo. Le terminó dando agua a los otros 10 camellos. Y eso fue lo que le hizo a ella selecta para ser la esposa de Isaac. ¿Y quién era Isaac? Una de las familias más ricas de aquella época. Dudo que Rebeca volviera a agarrar 10 cántaros otra vez. Dudo que Rebeca volviera a darle agua a 10 camellos después. Al contrario, después de esa hazaña, ella tendría criado al cual ella mandaría para que le hicieran todas las cosas. Por correr la milla extra. La mayoría de las mujeres tal vez le traerían nada más al hombre, no, resuelve tú con los cabellos. Pero ella corrió la milla extra. Y al correr la milla extra obtuvo resultados que la mayoría no obtuvo. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a actuar de manera excelente, que Dios comienza a promovernos. Dios comienza a responder de acuerdo a nosotros como estamos actuando. Ahora, una de las cosas que yo quisiera aclararle a todos ustedes, que para poder empezar a ser excelente en nuestra área, en la área que usted quiere emprender o en la área que usted quiere avanzar, lo primero es que tiene que ser en algo que usted sea fuerte, en un área donde usted se autoexamine y usted llegue a la conclusión de que yo soy bueno en esta área. Porque en esa área es que vamos a ser excelentes. Por ejemplo, usted me pone a mí a jugar fútbol y yo soy un desastre. Yo me meto autogol. Pero si usted me pone en el área creativa, yo en esa área soy bueno. Entonces nosotros tenemos que determinar o identificar cuál es nuestra área. Porque en esa área es que vamos a crecer. Ya sea dentro de una iglesia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra área personal. Muchos de ustedes saben que mi área de crecimiento siempre ha sido los dibujos, la parte del diseño gráfico, porque esa es mi área. Yo no me puedo dedicar a hacer otra cosa porque no voy a ser bueno. Y está bien, porque cada quien tiene que ser bueno en una área distinta. Y en esa área que tú te pongas, tienes que determinarte para que comiences a crecer. Y solamente el que lo sabe es usted. Ahora, una de las cosas que yo le voy a aconsejar es que primero, cuando tú identifiques esa área, tienes que prepararte. No puedes quedarte con lo mismo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en bachillerato, yo hacía láminas y bromas y quedaban bonitas, según yo. Y mucha gente me pagaba y todas las cosas bien. Pero cuando yo llego a la universidad me doy cuenta que eso era horrible. Que eso estaba mal. Y muchas reglas que yo rompía que yo no sabía por ignorancia. Pero llegué a esa conclusión porque empecé a prepararme. Y por supuesto, a la hora de prepararme, obviamente aumenta más lo que es el rendimiento financiero. Porque mientras tú más te prepares, mejor puedes cobrar. Entonces, en mi área personal, yo empecé a prepararme como profesional del diseño. Obviamente dejé de hacer láminas y comencé a hacer la parte digital. Entonces, cada uno de nosotros, en el área que nosotros estemos, ya sea predicador, ya sea lo que usted quiera dedicarse en la vida, usted tiene que prepararse. No se puede quedar con lo que ya sabe. El problema de las personas que se quedan estancadas en la vida es porque tienen un espíritu de soberbia. Ya yo sé lo que sé. Entonces, ese es el primer indicador que te va a estancar. Creer que ya tú eres el sábelo todo, el que ya tú sabes todo lo que... nada, nadie sabe más que yo, no. O sea, nosotros tenemos que desarrollar un espíritu enseñable. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos creciendo en la vida. Porque en el área donde nosotros nos vayamos a desenvolver, para que seamos excelentes, tenemos que prepararnos más y más y más y más y más. No vamos a llegar nunca a la perfección porque la perfección no existe, pero sí podemos crecer. Sí podemos ser mejor de lo que éramos. Podemos convertirnos en la mejor versión. Y para eso tenemos que tener un espíritu enseñable. Y en ese proceso, hermano, también pasa la segunda cosa, que es el fracaso. Muchos tienen una mala percepción de lo que es fracasar. Muchas personas se abstienen de crecer es porque en el pasado hubo un fracaso en sus vidas. Y si nosotros tuviéramos una percepción correcta de lo que es el fracaso, entendiéramos que el fracaso nos ayuda. Ya hoy en día yo les puedo decir a ciencia cierta que el fracaso a mí me ha ayudado a estar donde estoy. Si no hubiese fracasado, yo ahorita fuera un ñoño, tuviera enano, no fuese crecido en ningún área. El fracaso me ha enseñado no solamente a
aprender a desarrollarme, sino también a madurar, a tomar decisiones correctas. Ha engendrado en mi sabiduría a la hora de tomar decisiones, porque el fracaso me ha ayudado a eso. No fue un espíritu que vino, ¡ay! No. O sea, todo esto me ha desarrollado a mí en experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera hablarle de una persona que hace poco me enteré de esta historia y no sabía y me impactó. ¿Quiénes conocen a Leonardo da Vinci? ¿O han escuchado de él, un artista que se llama Mona Lisa, Leonardo da Vinci? ¿Sí han escuchado de él más o menos? ¿Alguien famoso ahí? No sé de mala vida. Bueno, ¿saben que Leonardo da Vinci fue un artista muy famoso? Él fue muy reconocido en la época del arte del Renacimiento y fue muy famoso, para no darle muchos detalles. Sin embargo, una persona que lee la vida de Da Vinci pensaría que todo fue éxito, 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 éxito. Y hay una vida o una historia no conocida o no pública de Da Vinci que la gran mayoría a veces no cuenta. Y es que primero, cuando él era joven, él tenía o se le consideraba que tenía cierto grado de atraso mental. ¿Por qué? Porque él era muy distraído. Era una persona que le gustaba experimentar. Y no le importaba experimentar, sino que al mismo tiempo estaba dispuesto a fracasar en ese experimento. Tenía ese espíritu creativo de inventar, de crear, de ir más allá de donde la gran mayoría no podía llegar. A tal punto de que sus creaciones ayudaron mucho en el campo de la medicina. Él fue una de las primeras personas que se atrevió a dibujar a una persona diseccionada, abierta, porque en ese tiempo no había sistema de refrigeración como para mantener a un cuerpo. Entonces no había chance de poder abrir un cuerpo y hacer toda la autopsia. Entonces en esos momentos llamaban a Da Vinci. Da Vinci dibujaba rapidito, por ejemplo, el corazón. Y a partir de ahí los médicos comenzaban a detallar el corazón, pero en un dibujo. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, entonces imagínense usted cómo desarrolló el campo de la medicina. No existía nada digital. Pero Da Vinci, antes de llegar a todos los grandes logros, él empezó a buscar trabajo en el Milan. Y él, en búsqueda como cualquier otra persona, buscando trabajo porque nadie les quería dar trabajo, termina consiguiendo un trabajo como organizador de eventos en una boda. Y resulta que la persona que lo contrató era un conde. Y la persona le encarga hacer el evento de la boda. Y Da Vinci, con esa capacidad o ese espíritu creativo de siempre ir más allá, le dice, vamos a hacer la torta más grande del mundo. Bueno, el conde le dice, no, tiene que ser grande, porque vienen 300 personas, entonces tienen que comer todo. No, usted no me está entendiendo. Vamos a hacer una torta tan grande que literalmente las 300 personas van a entrar adentro de la torta. Bueno, se queda así como, oye, esto es otro nivel. Bueno, resulta que Da Vinci comienza a hacer esta torta, arman todo aquel monumento de torta que era gigantísimo. Da Vinci, orgulloso de su trabajo, dice, nah, esto va a ser lo mejor, esto va a salir por el periódico. Y se va a dormir y dejan la torta armada. Al día siguiente, el primero en llegar es él. Y cuando no ve que hay torta. Y, ¿qué pasó aquí? Pues no hay torta. Y cuando ve unos ratones por allá comiéndose la torta, ve unos pájaros por allá. Resulta que la torta le está en la intemperie, las alimañas que habían alrededor vieron y pasaron toda la noche comiéndose la torta. Y cuando él llega al día siguiente no había torta. ¿Usted sabe qué hizo Da Vinci? Marcó la milla, dejó el trabajo, varón. Y eso fue un fracaso terrible, hermano. Tanto así que salió por la prensa. Lo desprestigiaron, dijeron, mire, este fue el fracasado, no sabe alimentar 300 personas con una torta, no lo vayan a contratar. En una repostería no lo inviten, porque imagínate. Entonces, tanto era la humillación que recibió Da Vinci, que comenzó a actuar de una manera distinta. Aprendió de ese fracaso, y una de las cosas que se veía Da Vinci era que llegaba a sentarse en las plazas y se ponía a ver a la gente y empezaba a dibujar. La gente se preguntaba, ¿qué está haciendo ahora este loco? Y salía corriendo, se iba. Al día siguiente tú lo veías que iba a una plaza y veía una persona y empezaba, salía corriendo. Y las personas estaban preguntando, ¿pero qué está haciendo él? Resulta ser que cuando va a presentar una obra de él, él dice literalmente,
Pero ¿cómo no podré darle de comer a 300 personas si le voy a dar de comer al Hijo de Dios? Y ahí presenta la obra que nosotros conocemos como la Última Cena. Esa obra vale más de $100 millones. Mire, una de las cosas, ¿sabe cómo Da Vinci resolvió? Él no tenía un grupo de personas que posaron para él dibujarla, porque nadie quería estar con él. Él era el fracasado. Así que él salía a la plaza y si él veía esa mano así, bueno, a Jesucristo le hace falta una mano así, dibujar rapidito, iba con ese dibujo, agarraba la pintura y bueno, así. Fue captando partes de la gente y los gestos para crear esa gran obra, los captó de las plazas, viendo a la gente. Imagínense ustedes el espíritu creativo, la capacidad de ir más allá. Y su éxito terminó eclipsando aquel fracaso. Y se le conoce hoy en la historia como uno de los artistas más grandes del mundo. Entonces, muchas veces nosotros vemos el fracaso como algo que nos va a detener. Pero tenemos que entender que a través del fracaso muchas veces encontramos la inspiración. Encontramos esa fuerza para seguir haciendo las cosas. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser más excelentes. Intentar fracasar. Bueno, ya no lo puedo hacer así, lo voy a hacer de otra manera. Es la única manera de mejorar. Hay personas que de repente se paran acá y se equivocan y se sienten mal. Y dicen, bueno, pero dije algo que no tenía que decir, me siento mal. No, estás aprendiendo. La vida es una escuela prácticamente. Nosotros tenemos que ver el fracaso como un aprendizaje para seguir creciendo. Y muchas personas ven el fracaso como el obstáculo que no los deja avanzar. Lo ven como esa pared que no, es que si vuelvo a fracasar, es que si vuelvo a meter la pata. Y no, el fracaso es lo que te va a ayudar a ti a crecer. Tienes que estar dispuesto a intentarlo y fracasar si es necesario. Entonces, la gran mayoría tienen una percepción errónea. Y fíjese, Da Vinci, a pesar de ese gran fracaso, a pesar de haber salido en los periódicos, si a nosotros nos dicen una crítica de frente, imagínese Da Vinci. Nadie le quería dar trabajo. Un fracaso de tal magnitud. Y aún así él siguió haciendo. Aprendió de ese fracaso y siguió avanzando. Igualmente cada uno de nosotros. Aquellos que han fracasado, aquellos que se sienten fracasados, no lo vean como una señal de estancamiento. Véanlo como algo que les va a ayudar a ustedes a crecer y a madurar. Y a seguir avanzando en su vida. Entonces, una de las cosas que también comienza a verse en nuestra vida es que nosotros también tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y empezar a actuar en base a lo que tenemos. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no he comenzado a prepararme porque no tengo todo lo necesario. Pero no podemos esperar a tener todo lo necesario para comenzar a prepararnos. Tenemos que comenzar con lo que tenemos en la mano. Mire, yo no sé, algunos de ustedes lo saben, otros no lo saben, pero cuando me tocó a mí graduarme y trabajar en mi área de diseño, yo no es que tenía todas las computadoras. Yo tenía una tablet Canema que fue la que dio el gobierno aquella vez allá en las universidades. Y esa tablet no tenía la capacidad para dibujar. O sea, era una tablet solamente para navegar en internet. Y yo recuerdo que los compañeros me decían, no, pero eso no es para dibujar. Hasta que hubo una persona que se atrevió a dibujar. Y yo empecé a dibujar con el dedo. Viste, así se puede. Si se pasa una línea, se puede hacer un dibujo. Y los muchachos comenzaron también. Empezaron a activarse, a dibujar. Y mira, así se puede dibujar. Y esa fue la herramienta que a mí esa fue la pala mía. Esa fue la herramienta que me ayudó a mí a conseguir otras cosas. No me limitaba. No buscaba una excusa para decir, no, es que no tengo todo. Es que tienes que comenzar con lo que tienes en las manos. Y en el proceso, cuando Dios ve el esfuerzo, Dios comienza a promoverte, a ponerte puertas, a ponerte, regálale esto, dale esto, ábrele esta puerta. ¿Por qué? Porque estás caminando y estás confiando en que Dios te va a abrir esas puertas. Estás preparándote porque tienes lo que tienes en tus manos y buscas de hacer las cosas lo mejor que puedes, a pesar de que no tienes todos los recursos. Eso Dios lo ve. Ya no vamos ahí, hermano. Yo sé que tienen calor. Bueno, entonces yo recuerdo, hermano, para contarles un testimonio rapidito. Si no cuidas lo que Dios te ha dado, ¿cómo podría darte más? Yo recuerdo que cuando una de las cosas que me pasaba a mí era que mi mamá llegaba cansada, ella trabajaba desde la madrugada hasta las 2 de la tarde en una panadería, y ella en una ocasión nos expresó y nos dice que llegaba muy cansada. Trabajar todos los días así es agotador
Y muchas veces tenía que llegar a la casa arreglando, lavando los platos. Nosotros éramos unos adolescentes, yo tenía como 14, 13 años más o menos. Y ella decía eso, expresaba, llego cansada y tengo que ponerme, o sea, ayúdenme. Y en ese momento, eso como que me impactó a mí. Y yo dije, no, voy a tratar de ayudar a mi mamá. Y yo comencé a limpiar la casa. Yo no sabía barrer, no sabía limpiar nada. Pero yo lo hacía pues con la intención de ayudar a mi mamá. Y yo me acuerdo, y ella se acordará, le dará fe de eso cuando tenga el momento, de que yo barría la cocina, subía la silla, barría ahí más o menos. Reconozco que muchas veces corría la milla extra y pasaba coleto. A veces huelía como a vómito, no sé por qué huele así. Pero lo intentaba hacer bien. Tal vez la gran mayoría no vio ese esfuerzo. Tal vez mi mamá en ese momento me apremiaba, pero no era más de eso. No era un valor monetario. Era un esfuerzo que uno hacía para agradarle a sus padres. Tal vez no había una recompensa monetaria, pero había uno que sí la estaba viendo. Que desde un inicio estaba así, viendo el crecimiento y la preparación. Viendo cómo tú estás actuando desde niño, desde ahorita. Viendo cómo tú estás actuando y aquí hay algo preparado para ti. Entonces, a medida que tú vayas actuando de esa manera, que te vas preparando, yo digo, Dios dice, bueno, si Él actúa así con sus padres, cuando yo lo ponga en un templo, va a actuar también así. Y si yo lo pongo en un templo más grande, también va a actuar así. ¿Por qué? Porque está desarrollando un espíritu de excelencia. Entonces, no tenía todas las cosas. No teníamos cera, no teníamos nada así, pero comenzaba con eso, con lo que se tenía en ese momento. Igualmente pasa con usted. Muchas veces te dirá, bueno, pero es que si yo corro la milla extra no voy a obtener ninguna ganancia, no obtengo nada, no tengo respuesta. Entonces, no busque la respuesta de los hombres, busque la respuesta de Dios. Empiece a buscar de hacer las cosas excelentes, primeramente para agradarle a Dios, porque su recompensa viene de allí. Llegará un momento que usted estará tan preparado, que en usted habrá ese espíritu de excelencia, que usted no tendrá la necesidad de pedirle a Dios que lo promueva. El mismo Dios te va a promover. Y usted se va a preguntar, ¿por qué? Es que en usted ya está un espíritu de excelencia. Hay algo en usted que comienza a promoverlo del resto. Hay algo en usted que lo hace destacar dentro de la multitud. ¿Por qué? Porque en usted se está desarrollando ese espíritu de excelencia. ¿Quién vive, hermano? ¿Y a su nombre? ¿Cuántos están entendiendo? Veo mucha cara larga hoy. Entonces, no se trata de tener lo mejor para hacer las cosas. Se trata de que lo que Dios nos dio, cuidarlo lo mejor que podamos. Cuando eres una persona de excelencia, no haces las cosas para que los demás te veas, lo haces para agradar primeramente a Dios. Entonces, una frase que quisiera compartir con ustedes que dice: ve a donde nadie ha ido y deja un rastro de excelencia detrás de ti. Ve a donde nadie ha ido y deja un rastro de excelencia detrás de ti. La única forma de crecer y mejorar nuestra área es intentándolo, incluso con la disposición del fracaso en el proceso. Quisiera contarles esta historia para culminar. El pintor del gallo. Había un rey que él tenía una obsesión por los gallos. Él tenía una obsesión por esta ave y él busca a un artista y le encomienda la tarea de pintar un gallo, el gallo más hermoso. Él quería que esa obra de arte fuese magnífica, fuese bien hecha. Entonces le encomienda esta tarea al artista. El artista le dice, bueno, está bien, deme 6 meses y en 6 meses le tengo la obra. El rey estaba impaciente, pero vamos a esperarnos 6 meses. Pasan los 6 meses y el rey va apuradito para la casa del pintor y el pintor lo recibe en la puerta y dice, no, todavía no está lista, deme 3 meses más. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, se regresa al rey, pero el rey estaba muy paciente, deseaba mucho esa pintura. Llega a los 3 meses y vuelve y el artista le vuelve a salir, no, deme 3 meses más. Bueno, ¿y qué es lo que le pasa a este? Pues el rey se va bravo porque dice, pero ya le di 6 meses, le di 3 meses y ahora no me ha hecho nada. Entonces, si no me hace nada para el mes que viene, para los meses que vienen, le cortaré la cabeza. Entonces el rey estaba bravo. Pasaron los 3 meses y el rey iba con los verdugos. Si yo no consigo esa pintura, le vamos a cortar la cabeza de una vez. Entonces el rey iba con los verdugos,
Y cuando se consigue, entra a la casa del pintor, ve que está el lienzo preparado, pero estaba en blanco. No había comenzado a hacer la pintura. El rey lo busca molesto. Ven acá, agárrenmelo ahí. Vamos a cortarle la cabeza. Ya va, dice el artista. Ya va. Espere, deme 10 minutos. ¿Pero qué va a hacer? Deme 10 minutos. ¡Guau! Lo sueltan y el hombre empieza. Se pone frente del lienzo y comienza. En 10 minutos hace la obra de arte. Tan impactante que quedó la obra que el rey cayó de rodillas. Pero el rey cae en sí, como que, oye, pero vamos a cortarte la cabeza igual porque duraste mucho. Duraste para ver 3, 6, 9, 12, o sea, duraste un año para hacer una obra. ¿Y por qué duraste tanto? No, ya va, espérese, vamos para mi taller, donde él tenía el taller donde preparaba las pinturas y toda la cosa. Y el rey, bueno, vamos para allá a ver qué me quiere explicar este hombre. Cuando llegan al taller, resulta ser que en ese taller había un sinnúmero de intentos fallidos de obra de arte de ese gallo, de diferentes tipos de posiciones. Había libros de estudios de gallo. Había un corral donde había ese mismo tipo de gallo. Había un estudio anatómico, libros que estudiaban ese gallo. O sea, el hombre realmente pasó toda su vida estudiando ese gallo para poder en 10 minutos hacerlo. Pasó un año prácticamente estudiando, analizando el gallo, viendo diferentes formas de gallo, leyendo el libro del gallo, y en esa preparación y en ese proceso adquirió el conocimiento para en 10 minutos hacerlo. Esa es la excelencia. Muchas veces nosotros vamos a ver el resultado de la excelencia, pero es el resultado también de años de preparación en una persona. Cuando nosotros vemos la excelencia en una persona, no estamos viendo la parte que no se ve, que es su preparación. Y pasaba con Daniel. Muchos de ellos no veían eso en Daniel. Muchos de ellos veían que Daniel era promovido, pero no sabían la vida de integridad, de oración, de preparación, de abstinencia, de cosas que tenía Daniel que lo llevó a ese nivel. Nosotros, si queremos ser promovidos, nosotros tenemos que prepararnos también. Es como dice Abraham Lincoln. Gloria a Dios, si es para Dios, eso es lo más fuerte. Es como dice Abraham Lincoln: si tengo 6 horas para cortar un árbol, pasaría 5 horas afilando el hacha y 1 hora cortándolo. Entonces la preparación es lo que nos va a llevar a nosotros a ser más excelentes en el área que nosotros nos desenvolvamos. Amén. Entonces, para finalizar, hermano, quisiera llegarme al capítulo 6 de Daniel, cuando habla con respecto a Daniel en el pozo de los leones. Esta historia es muy conocida por los cristianos, pero para darle un resumen a los amigos que no saben mucho de la Biblia, resulta ser que en ese tiempo el rey Darío era el que tenía encargado a Daniel, y Daniel, dice la Biblia, que tenía un espíritu superior, por lo que venimos hablando, que había en él ciertas características que lo ayudaban a ser reconocido o considerado por los reyes de turno. Entonces a él siempre lo ponían al mando porque era una persona que producía excelencia. Sin embargo, alrededor de su gabinete de gobierno habían unos que se les llamaban los sátrapas, que eran personas también de gobierno, pero que empezaron a ver la excelencia, la consideración que se le tenía a Daniel, y a través de eso empezaron a generar envidia hacia él, a tal punto que comenzaron a buscar las maneras de hacer como que mataran a Daniel, pues, hacerlo caer, porque es que Daniel nos está tumbando el puesto. Entonces ellos mismos dan testimonio de la misma conducta de Daniel, porque ellos dicen: es que no le encontramos falla, todas sus cuentas son claras. O sea, no tiene esa ambición, no tiene esa parte de que busca de robar, no, todas sus cuentas son claras. La única manera que lo vamos a hacer caer, dicen los sátrapas envidiosos, es si afectamos a su Dios. Si nosotros buscamos la manera de que Él, o afectamos su manera de oración, de la integridad y la disciplina que tiene con Dios, lo tendremos. Entonces ellos elaboran un edicto que era que ninguna persona podía generar una oración a su Dios en cierto tiempo, creo que eran 30 días, y ellos se lo llevan al rey para que sea firmado y sellado. Una vez que un edicto es firmado y sellado por el rey, no se puede romper. Una vez que es firmado y sellado, no se puede romper. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Daniel se entera de esto, dice la Biblia que él ora, pero con las ventanas abiertas, como de manera que me vean. O sea, si anteriormente oraba con las ventanas cerradas, ahora voy a orar con las ventanas abiertas para que me vean.
yo entendí, por ejemplo, un mensaje acá y yo más o menos entiendo que es como si Daniel dijera, si voy a morir, al menos voy a morir haciendo lo correcto. Voy a morir haciendo lo que es correcto, obedeciéndole a Dios, agradándole a Dios. Si voy a morir de esta manera, voy a hacerlo haciendo lo correcto. Si van a hacerme algún mal, si me van a hacer daño, por lo menos que yo sepa en mi interior que estoy haciendo lo correcto. Y él abrió aquella ventana y comenzó a orar. Y resulta que lo vieron y lo agarraron. Y se le, no, bueno, lo llevan al rey. Usted dijo, aquí está firma, el sello, que todo aquel que hiciera esto iba a pasar a las fosas de los leones. El rey comienza, porque era tanta la excelencia que tenía Daniel, que el rey no quería enviarlo a los fosas de los leones. Él empezó como que, pero como a convenir, pero no lo vayan a lanzar, etcétera. Y no, ya usted firmó y selló, tienen que lanzar. Bueno, amargamente el rey tuvo que ceder porque era un edicto firmado por él mismo. Y lo lanzaron a los fosos de los leones, un lugar donde había leones que devoraban a todo aquel que llegaba. Y una de las cosas que le dice el rey Darío es que pídele a ese Dios que tú le oras tanto que te salve. Y él se va. La Biblia dice que en ese proceso el rey no dormía. Estaba afligido porque sabía que Daniel era una persona honesta, era un buen trabajador, era una persona muy bien de espíritu de excelencia. Dice que se le quitó el sueño, no durmió en toda la madrugada. Así que él de temprano se levanta y va corriendo rápido para aquel lugar. Y él llega tembloroso. Mire, lanzarlo a un lugar donde hay leones hambrientos, a una persona, eso es carne. O sea, donde hay leones hambrientos, ven carne, listo, no me importa quién sea, lo devoran. Lógicamente, el rey a lo mejor esperaba que Daniel fuese devorado por los leones. Por eso es que él llega tembloroso y dice, Daniel, el Dios al cual tú le sirves te libró. Con aquella voz de llanto, se escucha un silencio de fondo, no escucha respuesta. De pronto escucha, sí, mi rey. Dice lo siguiente, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él, y escúchese bien esta palabra, ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué es lo que pasa? Si lo viéramos de una perspectiva en el mundo, los sátrapas hubiesen ganado, porque ellos maquinaron con malicia aquella trampa para Daniel, para que él pudiera ser devorado por los leones. Nos lo quitamos encima. Daniel era inocente. Daniel hacía las cosas bien hechas, su trabajo. Y esa injusticia tal vez hubiese hecho ganar a los sátrapas en un mundo de injusticia, en un mundo distinto, en un mundo de humanos. Pero como Daniel tenía uno más grande, como Daniel hacía las cosas para agradarle a Dios, entonces estaba la amenaza de los leones, pero no se trata de la amenaza que está en contra de ti, sino quién te protege de la amenaza. A Daniel lo protegía Dios. Y dice la Biblia, no que a los leones se les quitó el hambre, sino que un ángel les tapó la boca. Los leones estaban ahí, pero veían a Daniel y Dios les dio la orden, le dijo, a él no lo toquen. Puede ser que haya muchas injusticias, pero si tú haces las cosas bien, si tú buscas de agradarle a Dios con tus obras, con lo que haces de manera excelente, Dios es el que se va a encargar de protegerte. Dios es el que se va a encargar de cuidarte, porque tú le estás haciendo las cosas bien, no al hombre, a Dios. Y mire lo siguiente, tal punto, nosotros entendemos aquí lo sobrenatural de Dios y cómo Dios promueve o respalda a las personas que hacen las cosas excelentes. Porque cuando el rey sacó a Daniel de allí, dice que mandó a tirar a los sátrapas, porque entendió la malicia de ellos. Toda la trampa que ellos hicieron le fue en su contra. Y cuando lanzaron a los sátrapas, dice la Biblia que no terminaron de caer al piso cuando los leones lo agarraron en el aire. Y los ¡prac! O sea, los leones no es que no tenían hambre, pero Dios les dio la orden. El rey del universo le dijo, ustedes no tocan a Daniel, y los leones obedecieron. Pero cuando lanzaron a sátrapas, hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque Daniel se mantuvo recto delante de Dios. Buscó de hacer las cosas excelentes. Entonces yo le diría a ustedes que hacer las cosas excelentes, hacer las cosas bien para Dios vale la pena.
Y mire lo que a mí me impactó esta parte de Daniel 6. Este está en el capítulo 6. Los últimos versículos. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de ¿quién? De Daniel, ante la presencia del Dios del arca, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin.